Hola iglesia, bendiciones. Dios bendiga a cada uno de los que están conectados y a los que están por sumarse. Vamos a orar para dar inicio y tomar este tiempo. Hoy nos toca leer Gálatas, el capítulo 3, y te voy a invitar a que podamos orar, que sea el Señor que nos guíe y que podamos aprender juntos acerca de su palabra. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias porque tú nos permites estar en esta noche una vez más. Queremos, Señor, aprender de ti. Háblanos, guíanos, enséñanos tu palabra y que podamos, Dios, vivir una vida conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y te voy a invitar a que puedas tomar tu Biblia. Vamos a dar inicio. Capítulo 3, versículo 1. Como subtítulo de este capítulo dice: el Espíritu se recibe por la fe. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo hace ver a los Gálatas que sus pensamientos estaban nublados acerca de la verdad del Evangelio, cuando les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? O sea, ¿quién los cautivó? Hay unas versiones que dice: ¿quién los hechizó para que no obedezcan la verdad? Él les dice: Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ya se les presentó el Evangelio de la cruz y de la fe en Cristo. Y si nosotros nos vamos al capítulo 1, obviamente hemos estado estudiando esta parte, pues vemos claramente como algunos se habían infiltrado y empezaban a hacer este tipo de cambiar o distorsionar mucho acerca del Evangelio de Cristo y la fe en Cristo. Y algunos estaban judaizando a muchos de los gentiles en este tiempo, y Pablo les habla y les comienza diciendo: ¿quién los ha fascinado? ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha cegado? ¿Quién ha nublado sus pensamientos para que no obedezcan a la verdad? Versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, Pablo preguntándoles: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, o suministrar es aquel que les provee, el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo hace este énfasis en decir y preguntar y hacerles ver a los Gálatas: ¿recibieron al Espíritu Santo por sus obras o porque tuvieron fe en Cristo? Y nuevamente versículo 3 les vuelve a decir: tan necios son, habiendo acabado por el Espíritu, o sea, por creer en Cristo y recibir al Espíritu Santo, ahora van a acabar por la carne, por querer hacer obras en la carne. Dice: tantas cosas han padecido en vano. Se estaba leyendo un poco acerca de la historia de la iglesia de los Gálatas, la iglesia de Galacia, y se cree que en esos tiempos, cuando creo que está en Hechos 14 o 15, si no mal recuerdo, cuando Pablo es apedreado en una de estas ciudades, y estaba leyendo que probablemente algunos judíos también habían intentado hacer menos a las iglesias de este tiempo, y una de ellas era esta, la iglesia de los Gálatas. Y Pablo les dice: o sea, tantas cosas han sufrido o tantas cosas han padecido, y estas van a ser en vano. O sea, ustedes creyeron en el Evangelio, creyeron en Cristo, tuvieron fe, recibieron al Espíritu Santo, pero
ahora están haciendo cosas para tratar de ganar esa salvación que ya se les ha sido dada. Versículo 5 dice: aquel pues que os suministra, aquel que les da, que les provee el Espíritu Santo, este es Dios y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, o sea, lo hace porque ustedes hacen obras, o sea, es como si Dios les dio el Espíritu, o les da el Espíritu Santo por sus obras, o lo hace por reluir con fe. Pablo les está haciendo y les está hablando de una forma muy consistente acerca de este punto. ¿Por qué? Porque era un peligro, ya que en este tiempo muchos judíos que habían creído en Cristo estaban intentando judaizar a muchos de los gentiles y les estaban imponiendo cargas y es la ley que obviamente ellos no pudieron no podían tomar, no podían vivir, pero muchos judíos les estaban imponiendo esto a los gentiles. Y Pablo, al saber que esta iglesia había tomado esta decisión de hacer las obras, de hacer obras para ganar su salvación, Pablo les está exhortando de una forma, porque Pablo ya les había predicado el evangelio, ya los había discipulado, ya les había dado estas bases de la doctrina en Cristo, y muchos de ellos habían cedido a los judíos y a creer que sus obras los iban a justificar. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto lo vemos en Génesis 15, versículo del 1 en adelante. Dice: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ahora aquí Pablo toma el ejemplo de Abraham, de que este hombre había sido justificado por la fe y no por las obras. Si nosotros leemos la historia de Abraham, Dios se le manifiesta, Dios le hace saber su propósito en la vida de Abraham y le hace tomar una decisión. Y esta decisión era creer en la promesa que Dios le estaba dando a Abraham. Y aquí Pablo toma el ejemplo de su vida y les dice a los Gálatas: Abraham creyó a Dios, y esto, o sea, su fe le fue contada por justicia. Dice: sepa por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Esto está en Génesis 12. Dios le hace una promesa a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones, incluyéndonos a nosotros que no somos judíos, pero hemos sido injertados en esta bendición que Dios le dio en su tiempo a Abraham. Dice el 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham puso su confianza en Dios al creer la promesa que él estaba dando, y su fe le fue contada por justicia. Dice el 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay muchos versículos que Pablo está citando, y muchos están en los libros del Pentateuco, incluyendo este que está en Deuteronomio 27-26. Pero aquí Pablo les está haciendo ver esta parte, que las obras que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nosotros al leer la historia de los judíos de Jerusalén en el Antiguo Testamento, obviamente muchos se les era
era mucha carga para ellos cumplir toda la ley por sí misma. Ningún hombre pudo cumplirla, solo Cristo pudo cumplir la ley. De hecho, eso está en Mateo 5, cuando Él dice que Él no vino a quitar la ley o a hacer un lado a la ley, sino Él vino a cumplir la ley tal cual, porque Él vivió conforme a la voluntad de Dios, sin pecado. Él cumplió toda la ley en sí. Pero dice aquí Pablo que todos aquellos que estaban poniendo su confianza en esto, en sus obras, estaban bajo maldición, porque nadie puede cumplir esto, nadie puede cumplir la ley. El versículo 11 dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esto está en Habacuc 2:4. Dice el 12: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo cumplió la ley cuando vino a esta tierra, pero dice que a su misma vez Él nos redimió de la maldición de la ley, judíos y gentiles, incluyendo a ambos. Pablo lo está diciendo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, tomando nuestro lugar, tomando lo que nuestra culpa, lo que nosotros debimos haber pagado, lo que nosotros debimos haber tomado. Pero Cristo nos redimió y Cristo se hizo por nosotros maldición. Pero dice el 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. No solo Cristo nos quitó la culpa, no solo Cristo nos quitó la maldición, sino que Cristo, aún en medio de todo, nos bendijo y nos redimió. Dice el 14: para que la bendición de Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos el Espíritu, la promesa del Espíritu Santo. El hecho de que tú y yo recibamos la promesa del Espíritu Santo es porque en Cristo alcanzamos bendición. Es la bendición que le fue dada a Abraham. Y esto es sorprendente, hermanos, porque tú y yo, que somos gentiles, hemos sido salvados, hemos sido injertados en el propósito de Dios. Y esto es algo por lo cual tú y yo deberíamos vivir agradecidos. Creo que el simple hecho de saber que en Cristo tenemos una vida eterna y que ya no estamos bajo maldición, literalmente lo que Pablo le está diciendo es que ya no somos malditos en la ley, o sea, nuestros pecados, sino ahora en Cristo hemos alcanzado esa bendición de salvación. Él nos ha provisto del Espíritu Santo. Y dice el 15: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, una vez ya aprobado, nadie lo invalida ni le añade. Dice el 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos. Pablo aquí está referenciando a Cristo. La simiente a la cual se refiere de la promesa es Cristo. Por eso dice Pablo: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, Cristo. No dice y a las simientes como si hablase de muchas o de muchas personas, sino como de uno, o sea, Cristo, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto lo podemos ver en Génesis 12, del 1 en adelante. El versículo 17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, o sea, aprobado por Dios para con Cristo,
la ley que vino 430 años después. Estos 430 años después que menciona Pablo son los 400 años que el pueblo judío vivió en la tierra de Egipto, hasta que Dios llama a Moisés y este se levanta para poder sacar a su pueblo. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, por si tienes tiempo para poder leer mucho el contexto, porque algo que habla este capítulo es que está hablando mucho del contexto de la historia judía, y más que nada está citando muchos textos del Pentateuco. Y dice el 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, la ley, la que se le dio a Moisés, no abroga el pacto que anteriormente se le dio a Abraham, que era Cristo. Dice el 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, o sea, por la promesa que se le dio a Abraham, el cual es Cristo. Pero dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esto es muy, muy importante que tú y yo lo entendamos, hermanos, porque aunque ciertamente esto se vivió en el tiempo de Pablo y especialmente en la iglesia de los Gálatas, de Galacia, y muchos hoy en día también abrazan esta parte de judaizarse, y hay muchas doctrinas hoy en día que tú y yo podemos podemos ver más bien en muchos lados, especialmente en las redes sociales. Te puedes encontrar tantas doctrinas de las cuales tú y yo debemos ser conscientes y debemos estar alertas para cuidarnos, porque así como esta iglesia, Pablo dice, empezaron por el Espíritu, empezaron por la fe en Cristo, terminaron pensando y terminaron creyendo que las obras de la carne los podían salvar, y hoy en día hay mucho viento de doctrina que hace lo mismo. Por lo tanto, tú y yo debemos cuidar todo lo que escuchamos, debemos pasar por el filtro de la palabra, todo lo que escuchemos en las redes sociales, especialmente en YouTube o en cualquier otra red social en la cual tú puedas tomar para escuchar algún mensaje. Es muy importante que tú y yo seamos conscientes de ello. Y dice el 19, eso era como un paréntesis para dejar en claro un poco este punto, pero dice el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo contesta, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, o sea, Cristo, a quien fue hecha la promesa. O sea, la ley fue añadida a la vida del hombre. Obviamente los judíos se les fue dado, pero fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado, a causa de este pecado que obviamente nace en los hombres. Dice, hasta que inicie la simiente, o sea, Cristo, a quien fue hecha la promesa. Quedando un poco en claro este punto, a Abraham le fue hecha la promesa de que serían benditas, que en su simiente serían benditas todas las naciones, pero esta simiente es Cristo. Por eso Pablo le dice, hasta que viniese la simiente, o sea, Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, algo aquí un poco interesante es que estaba estudiando un poco acerca de este punto y encontré esto de que algunos en la tradición de los judíos o la tradición antigua relatan que la ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí por manos de ángeles. Por eso Pablo aquí les dice, y el versículo 19 dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pero
nosotros ya no, obviamente nosotros, la promesa no se nos fue dada por ellos, sino Cristo es nuestro mediador. Cristo es aquel que nos ha justificado, por el cual tú y yo podemos tener este acceso ante la gracia de Dios, ante su amor y su perdón de pecados, de nuestros pecados. Nos ha justificado. Pero dice el 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero la ley no puede vivificar. Pablo aquí está volviendo a dar este punto de que si la ley pudiera dar vida a las personas o pudiera justificarlos delante de Dios, pues obviamente la justicia vendría o fuera verdadera por la ley, pero no lo es así. Dice el 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Nosotros si leemos, habíamos estado estudiando Romanos, pero si tú quieres volver a leer Romanos 1 y Romanos 2, donde habla todo esto acerca de la culpabilidad del hombre, y cómo ha nacido bajo pecado, y cómo todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, porque todos han pecado. Y aquí Pablo les dice, todo, más la Escritura, lo encerró todo bajo pecado. O sea, es como si el hombre estuviera aprisionado bajo su propio pecado. Y dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, por la fe. 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Ahora, aquí Pablo está dando como un contraste de estos dos puntos. Por un lado, la ley es como si nos hace ver nuestro pecado. La ley nos hace ver que Dios es justo y solamente Él es justo, y todos los demás son pecadores y están destruidos de su gloria y de Él. Pero dice el 23, pero antes que viniese la fe, o sea, antes de que Cristo viniera y fuera este nuevo pacto en Cristo, dice, estábamos confinados bajo la ley. Aquí Pablo está refiriéndose a la ley que se le fue dada a los judíos, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es como si la ley que se le dio a los judíos fue para hacerles ver su pecado, sí, y obviamente para hacerles saber que no hay justo delante de Dios, pero también para que pudiera tomar la decisión de buscarlo a Él y de tomar una decisión por caminar conforme a su voluntad, a su ley. Y aquí Pablo les está haciendo ver esto. Dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esto es, ayo se está refiriendo, bueno, el significado de ayo es una persona encargada de cuidar, o de, en especial, bueno, es una persona encargada de cuidar las casas principales o custodiar. Eso es lo que significa la palabra ayo. Aquí Pablo está tomando esta palabra para dar a entender este punto. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o aquello que nos ha custodiado, que nos ha de cierta forma guardado, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No, perdón, estoy en el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido aquello que nos ha guardado para llevarnos a Cristo. Pablo les está hablando acerca de los judíos y a los judíos. Dice el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo esa custodia. Venida la promesa de la fe, ya no estamos bajo esa custodia de la ley. 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Hermanos, este capítulo nos hace ver, por un lado, que nuestras obras no nos justifican delante de Dios. Y Pablo, después de haber se enterado de estas situaciones que vivía la iglesia, Pablo confronta porque era algo demasiado fuerte. El hecho de que ellos creyeran ahora que sus obras pudieran justificarlos era algo alarmante para la vida de Pablo, porque Pablo los discipuló, les predicó el evangelio, les enseñó, les dio la doctrina, las bases de la doctrina, y ahora ellos habían sido, como dice este capítulo, habían sido fascinados por toda la ley, y creer que sus obras los iban a salvar. Pero no, aquí Pablo les está haciendo saber, les hace una explicación de que la fe en Cristo es la que nos salva, de que la fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros es la que nos justifica, y de que nuestra fe en Cristo nos hace y nos provee al Espíritu Santo para caminar en su verdad. Nosotros no hicimos nada, nosotros no somos merecedores de nada, ha sido gracia. Y ahora, las obras, no está diciendo que no, obviamente no estoy diciendo que no significa nada, pero Pablo aquí está mencionando de que la fe en Cristo es la que justifica, las obras no. Las obras en la ley o el de la ley no lo pueden hacer. Ahora, las obras que tú y yo podamos realizar son evidencia de que hemos sido justificados, de que hemos nacido de nuevo. Nuestras obras no son para justificarnos, nuestras obras no son para ganarnos el favor de Dios, no, es una evidencia de que tú y yo hemos sido justificados y hemos sido restaurados, y ahora vivimos para glorificar su nombre. Si tienes tiempo, pues te puedo invitar a que leas el libro de Santiago, que está en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, y habla mucho acerca de esto, de que, bueno, nuestras obras sin fe están muertas, y nuestra fe sin obras está muerta, sí, pero aquí el punto de Pablo es que la fe en Cristo es la única que nos justifica. Las obras de la ley no nos justifican, y creo que esto nos deja más que claro que la gracia del Señor ha sido muy grande para con cada uno de nosotros. Así que yo te voy a invitar a que cerremos este tiempo, y pues agradeciendo al Señor que nos ha dado la oportunidad de conocerle y nos ha dado el don de la fe para poder creer en Cristo y poder creer en su evangelio. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de los que están conectados. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tu palabra nos hace ver que todo lo que nosotros pudiéramos tener en esta vida es gracias a ti, Señor, que es tu gracia la que nos hace estar de pie, Señor. Te pido que seas tú guardándonos, Señor, de todo viento de doctrina el cual está en este mundo, Señor, que guardes la vida de cada uno de mis hermanos, y que podamos caminar y juntos llegar a la estatura del varón perfecto. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros, Señor, hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que Cristo vuelva por nosotros, Padre. Te lo pido, Señor, que seas tú guardándonos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, y ten una excelente noche. Bendiciones.